¿Alguna vez has seguido a alguien solo porque parecía tenerlo todo bajo control? Esa persona que, con su mera presencia, hace que todos se vuelvan a mirarla, como si fuera el imán en una habitación llena de brújulas. Tal vez fue un jefe, un político o incluso un gurú de autoayuda. Sus palabras fluían como ríos encantados, y por un momento, te sentiste seguro de que habías encontrado a alguien digno de confianza. Pero aquí va la pregunta incómoda: ¿realmente era tan bueno como parecía, o solo te dejaste llevar por el espectáculo? La historia está llena de ejemplos de líderes que brillaban como estrellas fugaces, solo para revelarse más tarde como ilusionistas con una agenda oculta. Pensemos en Julio César. El tipo tenía estilo, un general brillante, un hombre amado por las masas, pero también alguien que cruzó la línea entre carisma y manipulación con una sonrisa en los labios. ¿Era un visionario? Sin duda. ¿Un líder a seguir? También. ¿Un hombre que se adjudicó poderes absolutos a costa de la República? Definitivamente. Aquí vemos un patrón: cuanto más atractivo parece alguien como líder, menos cuestionamos sus acciones. Como si la luz de su carisma nos cegara los ojos críticos. Es como si nuestro cerebro tuviera un fallo en su programación. De alguna manera, asociamos carisma con competencia, amabilidad con habilidad y una sonrisa perfecta con buenas intenciones. Pero, ¿de dónde sacamos esa idea? Bueno, culpar a Platón siempre es una opción. En la República, él dibuja una imagen ideal de los líderes como seres superiores, más sabios y justos que el resto. La idea se ha filtrado durante siglos en la cultura occidental. Buscamos líderes con aura, seres especiales que nos guíen, no solo porque sean buenos en lo que hacen, sino porque nos hacen sentir bien. Y ese es justo el problema: ¿es suficiente sentirnos bien? Es curioso, porque muchos de los verdaderos agentes de cambio no se parecen en nada al estereotipo del líder carismático. Tomemos a Sócrates, por ejemplo. Era un hombre molesto, poco agraciado y bastante insoportable para muchos. Se dedicaba a hacer preguntas incómodas en lugar de dar discursos inspiradores. Sin embargo, cambió la historia del pensamiento para siempre. Nadie lo seguiría hoy en un programa de liderazgo empresarial, eso está claro, pero su impacto fue profundo precisamente porque se negó a dar respuestas fáciles o consolar a su audiencia con carisma vacío. Hay algo irónico en la figura del líder carismático. Mientras más nos deslumbra con su personalidad, menos vemos lo que realmente hace. Es como un mago en el escenario: no importa cuántos trucos se saque de la manga, el verdadero truco está en dirigir nuestra atención hacia donde él quiere. Mira a personajes como Steve Jobs. Se habla de él como un genio revolucionario, pero también hay testimonios de su carácter temperamental y decisiones cuestionables. ¿Qué pasa cuando una personalidad magnética eclipsa los errores? Nos quedamos con una narrativa incompleta, el héroe infalible que no admite sombras. Y eso es peligroso, porque cuanto más simplificamos la idea de liderazgo, más fácil es caer en sus trampas. Incluso en la filosofía estoica se nos advierte sobre este fenómeno. Epicteto nos dice que el verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en gobernarse a uno mismo. Y, sin embargo, la mayoría de nosotros preferimos un líder que haga ruido, que llene el silencio con promesas y discursos grandilocuentes. Nos gusta que nos digan qué hacer, sobre todo si quien lo dice tiene esa chispa irresistible. Pero ¿quiénes son los verdaderos líderes, aquellos que no necesitan convencer a nadie de nada, sino que simplemente actúan? Pensemos en figuras menos glamurosas, como Rosa Parks. No era una oradora carismática ni una líder en el sentido tradicional. Solo una mujer común que, un día, decidió no ceder su asiento en un autobús. Ese acto sencillo tuvo más impacto que 1000 discursos. Aquí radica una gran paradoja: muchas veces, los cambios más profundos no provienen de quienes brillan más fuerte, sino de quienes simplemente hacen lo correcto en silencio. Entonces, ¿por qué seguimos buscando héroes carismáticos? Quizás porque es más cómodo. Nos gusta la idea de alguien que venga a salvarnos, que nos inspire con su mera presencia y nos diga que todo estará bien. Pero la verdad es que la inspiración pasajera no cambia nada. Es como un fuego artificial: explota, ilumina el cielo por un momento y luego desaparece. Lo que queda después es lo que realmente importa. Si observamos bien, hay un patrón cíclico: surge una figura carismática, todos se suman a la ola, se generan expectativas desmedidas y eventualmente el mito se desmorona. ¿Por qué? Porque el carisma, por sí solo, no construye nada duradero. Puede inspirar, sí, pero también distrae.
nos hace olvidar que el verdadero liderazgo no tiene que ver con palabras bonitas, sino con acciones coherentes. Y esas acciones, la mayoría de las veces, no vienen adornadas con fuegos artificiales. Ahí está el quid del asunto: mientras más brillante parezca un líder, más deberíamos afinar nuestra mirada crítica. No porque todos los líderes carismáticos sean falsos, sino porque el carisma es un disfraz peligroso. Un disfraz que nos invita a relajarnos y dejar de cuestionar, cuando justamente deberíamos estar más atentos que nunca. El verdadero reto está en desaprender nuestra fascinación por el carisma. No es fácil. Desde pequeños, nos enseñan a admirar figuras heroicas, a creer que los grandes cambios siempre vienen de personas extraordinarias. Nos inundan con historias de líderes inspiradores que arrastran masas con discursos electrizantes, como si solo ellos fueran capaces de transformar el mundo. Pero, ¿y si estamos mirando en la dirección equivocada? Nietzsche decía que el verdadero poder está en quien deja de buscar redención en fuerzas externas y se atreve a crear su propio destino. Tal vez, entonces, el liderazgo auténtico se parece más a esa reinvención silenciosa que a la retórica encantadora. Tomemos a Winston Churchill como ejemplo. Sí, es recordado como un líder clave en la Segunda Guerra Mundial, pero pocos hablan de sus fracasos anteriores. Antes de ese momento crítico, su carrera estuvo marcada por decisiones erradas y episodios de torpeza política. No era el típico líder al que seguiríamos en cualquier circunstancia. Sin embargo, cuando el momento demandó firmeza y claridad, Churchill apareció. Esto demuestra algo fundamental: el liderazgo no es un estado permanente, sino una habilidad que emerge en situaciones específicas. No se trata de ser siempre brillante, sino de estar listo cuando más importa. Esto nos lleva a una paradoja fascinante: los líderes más valiosos no siempre son los más visibles. De hecho, algunos de los mayores cambios en la historia han sido impulsados por personas que no buscaban el liderazgo. Mandela, por ejemplo, pasó 27 años en prisión antes de convertirse en el símbolo de la reconciliación en Sudáfrica. Durante gran parte de ese tiempo, su lucha fue silenciosa, invisible para el mundo. No estaba en busca de fama ni de seguidores, pero su integridad en las sombras terminó teniendo más impacto que cualquier discurso grandilocuente. Entonces, ¿por qué seguimos obsesionados con figuras carismáticas? La respuesta es sencilla: es cómodo. Nos gusta pensar que alguien más tiene las respuestas, que existe un héroe capaz de resolver los problemas por nosotros. Pero ese tipo de pensamiento es peligroso porque nos mantiene en una postura pasiva. Nos hace olvidar que el cambio real no surge de figuras extraordinarias, sino de decisiones cotidianas tomadas por personas comunes. Aquí es donde entra el estoicismo con una lección clave: nadie puede liderarte mejor que tú mismo. Epicteto nos recuerda que la verdadera libertad está en gobernar nuestras emociones y acciones. En vez de buscar afuera al líder perfecto, deberíamos enfocarnos en convertirnos en el tipo de persona que no necesita que le digan qué hacer. No se trata de actuar con arrogancia o rebeldía, sino de cultivar una autonomía basada en la reflexión constante y en la coherencia entre lo que pensamos y hacemos. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta idea en la vida diaria? La respuesta comienza por dejar de idealizar a quienes parecen tener todas las respuestas. En vez de buscar inspiración en discursos bonitos, busca inspiración en acciones consistentes, por pequeñas que sean. Piensa en alguien que nunca levanta la voz pero siempre cumple con su palabra. Esa persona probablemente tiene más influencia real en su entorno que un líder mediático con millones de seguidores en redes sociales. Un ejemplo cotidiano de esta dinámica se da en las empresas. Muchos de los mejores colaboradores no son los que se llevan el crédito o dan las presentaciones más impactantes, sino los que hacen su trabajo de manera impecable día tras día. El verdadero liderazgo, en este contexto, no es una cuestión de títulos ni de reconocimiento público, sino de acciones coherentes que, al sumarse, generan un impacto profundo y duradero. El peligro del carisma está en que nos distrae. Nos hace confundir espectáculo con sustancia. Pero, como decía Marco Aurelio, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. El liderazgo efectivo no siempre viene del individuo más brillante, sino del compromiso de cada miembro con el bienestar colectivo. A veces, la mejor forma de liderar es simplemente cumplir con tu parte, sin esperar aplausos ni recompensas. La próxima vez que sientas la tentación de seguir ciegamente a alguien por su magnetismo personal, detente un momento. Pregúntate, ¿qué están haciendo realmente? ¿Qué decisiones están tomando cuando nadie los observa? Porque ahí es donde se revela el carácter verdadero. Las palabras inspiran,
pero las acciones transforman. Y la mayoría de las veces, los cambios más significativos no vienen de aquellos que brillan más fuerte, sino de quienes trabajan en silencio. En última instancia, aprender a detectar la trampa del carisma no es solo una cuestión de evitar decepciones, sino de recuperar el control sobre nuestras propias decisiones. Cuando dejamos de buscar líderes que nos guíen, nos damos cuenta de que siempre hemos tenido la capacidad de liderar nuestras propias vidas. Y esa, tal vez, es la forma más poderosa de liderazgo, una que no necesita aplausos, títulos ni seguidores, sino solo la convicción de estar haciendo lo correcto, un día a la vez.